que los imperialistas no pueden con él. Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los imperialistas no pueden con él. Muchos son los periodistas en el mundo que cada año solicitan entrevistar al comandante en jefe Fidel Castro. Los principales entrevistadores de Fidel, por lo general, han esperado durante años para concretar sus entrevistas, que luego han circulado en forma de libros, documentales de cine o televisión y, por supuesto, a través de la radio, periódicos y revistas de todo el planeta. Sin embargo, son contados los que logran ese gran sueño. Creo que yo, Tomás y Ignacio, como dicen las viejas abuelas, somos envidiados muchos. Son por lo menos 2.000 al año a pedir de entrevista con Fidel. ¿Cuántos al año? 2.000 somos afortunados. Yo conocí a Fidel en la noche del 19 de julio, primer aniversario de la Revolución Sandinista, en Managua. Yo estaba con Lula. Y tuvimos una conversación muy interesante, y yo nunca había venido a Cuba. A mi experiencia no fue algo que planificamos. Después un asedio a la embajada cubana en Roma de años. 13 años después de este asedio, por pedir la entrevista con Fidel, llegó la luz verde, que se podía hacer una entrevista. Yo en este momento tenía que hacer una serie de entrevistas al presidente latinoamericano. Después de aquí fue a hacer Miguel de la Madrid, presidente mexicano. Empezamos a hablar de muchos temas. E entrei em o tema religioso, porque eu sou um fraile religioso dominico e me interessa esse tema. E eu hizo muitas perguntas, tanto do ponto de vista da religiosidade ao povo de Cuba, quanto do ponto de vista da formação religiosa que Fidel e Raúl e Ramón e todos seus irmãos e irmãs tiveram na família. Eu vine por fazer a clássica entrevista de um enviado de la televisión italiana, 2 horas una entrevista con un jefe de Estado. Pero la noche antes me hizo llamar da Chomi y me dijo, ¿qué quieres? Digo, mira, comandante, nosotros hacemos la televisión y en nuestro mundo la gente después 2, 3, máximo 4 minutos cambia de canal. ¿Qué significa esto? Tenemos que cambiar muchas veces set, si usted acepta. Me surpreendi como ele tinha análise, uma mirada positiva sobre o fenômeno religioso e sempre contextualizando também os equívocos, os problemas de catolicismo muito franquista, muito vinculado ao franquismo espanhol e toda uma análise muito interessante.
Y empezamos de ahí, me explicó los espectrómetros de masa, que yo todavía ahora no sé quién es. Él sabía todo, era como si fuera un profesor del instituto. Y después empezamos a dar la vuelta ahí, me explicó todos los maquinarios y todo. Y de ahí salimos después al Palacio de la Revolución. En el balcón estaba una lluvia tropical a la espalda, la imagen es bellísima. Yo preguntei, comandante, ¿usted estaría dispuesto a repetir estas ideas? Yo tengo intención de hacer un librito para jóvenes en Brasil sobre Cuba. Y quería, quizá en un epílogo, un último capítulo, añadir sus opiniones sobre religión, estas opiniones que usted me ha dicho. Él me dijo, sí, no hay ningún problema. ¿Y cuándo tú puedes volver a Cuba? Digo, bueno, quizá en mayo. Eso era inicio de febrero, creo. Y en un cierto momento faltó la película, porque yo tenía mucha. En la época filmábamos en 12 milímetros, en 16 milímetros. Y yo dije, estamos a la mitad de lo que yo pensaba, no habíamos hablado del Che Guevara, no habíamos hablado de economía. Em maio, retornei a La Habana com 64 perguntas apontadas para hacer um librito. Não tinha nenhuma ideia de hacer Fidel a religião. Ocorre que cheguei hoje em La Habana, manhã, ao dia seguinte, começou a Rádio Martí, desde Miami. E Fidel me chamou e disse, Beto, lamento, pero não vai ser possível a entrevista. Eu me senti exatamente como o velho pescador de Hemingway, em la novela El Viejo e el Mar. Ou pesco a hora este tiburão, ou ele me escapa definitivamente. Eu creio que havia um pouco um temor, quizá, de que iam ser perguntas muito intelectuais, não sei que coisa, quando eu me interessava lo vivencial, como está en el libro. En mi casa había también un San Lázaro que no estaba entre los santos oficiales de la Iglesia Católica. Mi madre era creyente fervorosa, rezaba todos los días, siempre encendía velas a la Virgen, a los santos le pedía, les rogaba en todas las circunstancias, hacía promesas por cualquier familiar enfermo, por cualquier situación difícil, y no solo hacía promesas, sino que las cumplía. Una promesa podía ser visitar el santuario de la Caridad del Cobre y encender una vela, entregar una ayuda determinada, y eso sí era muy frecuente. El sábado, antes de empezar la entrevista, yo le pedí, usted quiere conocer la pregunta, porque de la Madrid me había pedido la pregunta por fax. Él me dijo, ¿tú crees que nosotros no sabemos qué cosa un periodista occidental quiere saber? Yo le diré que algunas preguntas son muy directas, muy contundentes. Y él me dijo, ¿crees que con la historia que tenemos miedo de las palabras? Y así fue. La secuencia muestra claramente el proyecto de sociedad y todas las utopias que el anciano líder cultivó y que, sea cual sea el juicio que de él uno tenga, lo convirtieron en un protagonista del siglo que acaba de terminar. Porque, pese a un antihistórico bloqueo por parte de Estados Unidos que dura ya desde hace casi 50 años, Cuba sigue siendo un ejemplo de resistencia y dignidad para los países de América Latina.
Pero en Occidente, hasta en la desconcertada izquierda europea, algunos todavía están convencidos de que la utopía de la revolución ha llegado a su ocaso. ¿Quién tiene razón? Yo creo que la situación nos ayudó. La situación nos ayudó y la parte más fuerte de la entrevista es cuando habla de Che Guevara. Creo que es un momento verdaderamente muy humano, porque la imagen del comandante es una imagen muy rigurosa. Ahí como si él se ha abierto su corazón. Esto lo dijimos a las 5 de la mañana, por eso la hora era todo a voz no tan alta, baja, como una confesión. Pienso realmente con dolor que con la muerte del Che se perdió una gran inteligencia. Un hombre que tenía mucho todavía que dar en la teoría y en la práctica de la construcción del socialismo. Ocurrió su muerte ya a distancia, a muchos millas de distancia de nuestro país. Y te digo que era algo a lo cual uno no se adaptaba a la idea de la muerte del Che. Empezaba al revés que otros compañeros. A pesar de que muchas veces hemos perdido compañeros en la lucha, hemos visto morir compañeros. Yo te diría que uno tiene la impresión de una presencia permanente de Che. Por lo que simbolizaba, por su carácter, por su conducta, por sus principios. Era un gran número de cualidades realmente excepcionales. El señor lo conocía muy bien. Como un imán que los une cada día. No se trata de molino. De tal manera que a mí no me pasó lo de Yanis, que lo acosó durante meses, yo solo un día. Bueno, yo encuentro a Fidel en una recepción. Siempre que venía a Cuba yo miraba a Fidel. Y en esa ocasión le dije que le quería hacer una entrevista. Él me quedó viendo asombrado. No es lo mismo dársela a una persona desconocida que una persona que es un hermano para mí. Estaba presente en aquella entrevista mi compañera Marcela con la grabadora, o las grabadoras, habían varias. Estaba presente Felipe Pérez, que en ese momento era secretario de Fidel, también con grabadora. Y empezamos una práctica sentados frente a frente. Yo debo decir que los tres libros han sido para mí, desde que aparecieron, ¿verdad? El libro de Frei Beto, que es extraordinariamente rico, aquello fue una lectura apasionada. Un encuentro con Fidel, el libro de Gianni, ha sido un libro que he leído en la época también cuando salió, en su edición cubana además, y que era una manera de, los dos libros estos, una manera de aproximarse a la personalidad de Fidel, aunque conocíamos sus discursos, sus textos, pero era otra manera. Y el libro de Tomás, por el que el propio Fidel tiene una profunda admiración también, como por los demás, obviamente. La primera pregunta que yo le hice, y que dio origen al título del libro, fue: ¿qué se siente Fidel haber logrado la inmortalidad? Y entonces hizo una larga disertación sobre la inexistencia de la inmortalidad. Y Fidel dice: la inmortalidad no existe. ¿Te imaginas? Dice que algún día va a desaparecer el planeta Tierra. ¿Para qué sirve la inmortalidad? Toda la gloria del mundo, dijo Martín, señala Fidel, cabe en un grano de maíz, y ahí le puse yo el título de Un grano de maíz. Sabemos, pues, que las estrellas nacen, viven y mueren como el hombre. El día que se apague nuestra estrella solar, se apagará también la historia. Suponiendo que el hombre viva hasta esa época y no haya desaparecido mucho antes, entonces me pregunto, ¿qué es la historia? Algo que nace, incluso la historia verdadera objetiva, algo que vive y algo que muere,
que no tiene ni tendrá más testigo que el hombre. Y Fidel es un hombre que tiene una experiencia histórica única, porque su sueño de una Cuba liberada se tornó una realidad. Hay muchos revolucionarios que han luchado para la liberación de su país, de su patria, pero han pagado con la vida esta liberación. En caso de Fidel, no solamente logró la liberación, que el pueblo cubano se liberase, como ha construido más de 40 años de historia de una Cuba socialista. Él, como las grandes personalidades, ha debido de tener, además con su experiencia, ha debido de tener siempre la idea de que en algún momento se iba a poder sentar en algún lugar y escribir sus memorias o escribir su experiencia, ¿verdad? Quizá eso pudo existir en algún momento, pero en la época en que yo empiezo a trabajar con él, está claro, porque lo dice él, que él ya no va a escribir sus memorias, aunque le han propueto muchas editoriales fortunas por escribir sus memorias, no lo va a hacer. Entonces la forma en que se puede hacer es de esta manera. Fidel reúne una cualidad que no es muy común. Primero, su oratoria es cordial, no sentido etimológico. Es un hombre que habla desde el corazón y no desde la razón. No significa que es irracional, significa que la cordialidad preside la racionalidad. Isso é muito raro. Pero só pode utilizar esse tipo de discurso quem tem uma prática, uma vivência positiva de la qual se pode partir. Queremos un mundo de paz, justicia y dignidad, en el que todos, sin excepción alguna, tengan derecho al bienestar y a la vida. Muchas gracias. Esta entrevista con Fidel abordó temas. Fíjate que lo que habló sobre los derechos humanos, yo no sé si te hablamos de eso, una cartilla hermosísima. En aquel momento, ahora Fidel debe tener más cosas que decir, tanto que el libro que fue reproducido en América Latina, pirateado, y ese capítulo de los derechos humanos lo reprodujeron muchísimo en todas partes del mundo. Si tú tienes en cuenta, por ejemplo, que en nuestro país no se encuentra un niño mendigo, un niño sin hogar, un niño abandonado por las calles, y no lo hay en nuestro país, y te encuentras que en el resto del mundo, hasta en los países desarrollados, pero fundamentalmente en los países del tercer mundo, hay decenas de millones y millones de niños abandonados, sin hogar, sin padres, sin apoyo alguno, pidiendo limosnas por las calles, tragando fuego, haciendo espectáculos para ganarse la vida. Y ese es un cuadro generalizado, y que en Cuba no hay ni uno solo de esos niños. ¿Habrá algún país que haya hecho más por los derechos humanos que lo que hemos hecho nosotros? Algo también que yo le pregunté, por ejemplo, a él, y de lo que yo estaba convencido además, y yo le dije, bien, comandante, ¿qué impresión le ha hecho a usted el ser traicionado tantas veces? Y es muy interesante porque él dice, oiga, fíjese, yo me he puesto a pensar, y es que a mí no me ha traicionado nadie. Y tú lo ves con él, y es verdad que nadie lo ha traicionado. Tú hablas de Ramiro, ahí está Ramiro, el Che, estaba el Che, Raúl, ahí está Raúl, ahí, sí, todo el mundo. Ha habido traiciones a la revolución, digamos los apóstoles de esta revolución, los que estaban con él desde el principio, los que lo han acompañado, los que se han sumado. No hay traiciones. No es que él diga no me equivoqué nunca, porque no hace eso, pero en realidad es una especie de pensamiento estratégico y político que funciona de tal manera que es bastante fascinante para, digamos, un analista político como yo. Y tiene un olfato, se dice en italiano, político. Le pregunto yo, ¿cómo ve América Latina en este momento?
y me dice, en franco proceso de repliegue, pero va a llegar un momento en que se empezará un avance de los movimientos progresistas de América Latina. El único señal humano de cambio en el mundo moderno viene de América Latina. Viento de cambio. Tiene que ser muy reconocente a la semilla de la revolución cubana, que nunca se acabó, la verdad. También en los momentos que parecía que Cuba era aislada. Quiero que también nuestro gobernante de la Comunidad Europea tiene que pensar. Y creo que en este momento no lo están comprendiendo. Ven con los ojos norteamericanos, tienen que ver con los ojos, quién sabe, de la vieja cultura europea. Lo que decía Gianni, mira, lo que está pasando en este momento en América Latina, que es único, es la primera vez en la historia que asistimos a lo que está pasando. Evidentemente es un eco formidable, repercutido evidentemente por la Revolución Venezolana, repercutido por las experiencias de los sandinistas en un momento, por el Fórum, etc. Pero todo esto es la extensión sobre la base de un proyecto político que Fidel ha sido el portador de ello, el iniciador de ello. Pero lo que sí hay que decir, por ejemplo, es que él tiene en su manera de pensar y de funcionar no solo esa capacidad a anticipar el acontecimiento, esa capacidad a ver en el más allá, que es espectacular, eso hace de él un estratega muy original. Ahora, también por los libros de Piero Gleises, se supo que Cuba no solamente participó a la guerra de independencia de Angola, ma Namibia existe como país libre y democrático porque los cubanos, en Italia se dice inmolaron sus muchachos en la batalla de Quito Carnaval, la batalla campale. Tiene esto que, por eso no se parece a muchos dirigentes políticos, es que acumula en sí un teórico, el teórico de la Revolución Cubana, lo que decía Tomás, la Revolución Cubana, el teórico principal de la Revolución Cubana es Fidel, puede haber otros autores, pero es él. Segundo, es un jefe militar victorioso, que ha ganado una guerra, que y ha intentado varias cosas, tiene una estrategia militar, una estrategia política, una estrategia militar. Es un jefe de Estado, y un jefe de Estado con una experiencia que no tiene ningún jefe de Estado. Actualmente no hay ningún otro jefe de ejecutivo en el mundo que tenga la experiencia que tiene él acumulada. Cuando se dice qué hicieron los cubanos en África, nadie anexa que los cubanos liberaron un país de una ocupación que duraba 30 años de Sudáfrica en Namibia y que los democráticos países europeos nunca pensaron de cambiar, de decirle a los sudafricanos que se regresen en su confín. Eso es lo impensable para un dirigente de un pequeño país del sur. Pero bueno, no solo para un dirigente de un pequeño país del sur, un país como Estados Unidos, que tiene una responsabilidad histórica muy importante con relación a su población afroamericana, lo único que ha hecho es comprar un pedazo de territorio en el siglo XIX en Liberia, lo hizo el presidente Monroe, para tratar de expulsar a su población, desembarazarse de su población de origen africano. Fidel es el único que ha considerado que había una deuda histórica con África y que un país tenía que tratar de saldar esa deuda. Y por eso la Operación Carlota, lo que ha dicho Gianni, la liberación de Angola, la independencia de Namibia. No hay un analista serio que no lo reconozca, lo que pasa es que muchos analistas no son serios. Existen periodistas que se venden, periodistas que no saben renunciar a lo que es estar en buena relación con el gran poder, muchos son oportunistas. Nosotros sabemos que ocupándose de Cuba, nuestra profesión
fue importante y digna desde el punto de vista de personal. Hay que verdaderamente respetar muchas de las cosas que la revolución hizo, también de las cosas que fueron muy criticadas. Existe una explicación siempre moral. Usted no puede ponerse al servicio de una potencia enemiga en ninguna parte del mundo y trabajar a las órdenes de un gobierno extranjero en ninguna parte del mundo. No importa que usted lo disfrace de una cosa u otra, un montón de pruebas. Todos esos llamados disidentes son una realidad virtual. Eso no existe. Es un número tan insignificante, además dirigidos por la oficina de intereses de todos. Todo eso se magnifica. Ahora, esta es una revolución que se defiende y se ha defendido, y si no se defiende no estaría ahí. Y no está porque tengamos armas nucleares, ni que porque seamos ricos, hemos resistido un bloqueo de 44 años, la hostilidad, la agresión, la guerra económica, y encima de eso un periodo especial, bien duro. Ningún país se hubiera resistido a eso sin el apoyo del pueblo, sin el consenso del pueblo, sin una conciencia política. Es lo que yo puedo decir a los que anuncian, a los que hablan de violaciones de los derechos humanos. También su capacidad de estratega militar. Chávez, en una entrevista reciente que yo le hice, bastante larga, me contó cómo Fidel dirigió la liberación cuando él fue preso, y hablando con su compañero, el coronel que después fue alcalde de Caracas, el paracaidista, Baduel, fue a liberarlo. Y después leí en el libro de Ignacio el mismo Fidel que cuenta cómo él no se dio por vencido. Al teléfono supe de la hija de Chávez que la situación era esta, y por teléfono dirigió la acción militar. Él es a la vez muy radical, es un revolucionario muy radical, y a la vez un conciliador excepcional. Es decir, que es el hombre cuyos éxitos políticos han consistido en unir a personas que globalmente estaban en el mismo campo, pero que se detestaban entre ellas. Y no solo en el interior del país, sino en muchas experiencias exteriores. Es decir, es un hombre que sabe ser conciliante, que no es dogmático, porque solo los dogmáticos no son conciliantes. Y esa articulación entre un revolucionario radical y un conciliador, en definitiva, con un sentido de la diplomacia, del tacto, de la psicología de las personas, es difícil de encontrarlo. Primero, el Frente Anarquista está dividido en tres tendencias. Nos reunimos en La Habana, pero con un respeto profundo, pues es otra cosa. Es otra cosa. Un respeto absoluto, sin querer imponer nada. Logró que las tres tendencias que existían en ese momento en el Frente se unieran. Y cuando vemos en el panorama de las grandes personalidades políticas que han marcado, en particular el siglo XX y lo que va de no hallamos tantos dirigentes de ese nivel que hayan tenido esta doble capacidad. Pero además con una delicadeza, porque nunca te sentiste obligado por lo que decía Fidel. Es decir, nos decía también Fidel, yo sé que no me van a hacer ningún caso, pero en mi opinión no deberían ustedes de establecer el servicio militar obligatorio en Nicaragua. ¿Y qué previsión? Fue la causa de nuestra derrota electoral, fíjate. Nosotros hicimos una revolución y en el gobierno cometimos muchos errores. Fuimos arrogantes, engreídos, nos creíamos más infalibles de lo que le atribuyen a su santidad. Aprendí que no solo cometimos errores, sino que no éramos dueños de la verdad. Quiere decir que la verdad debe salir como sale en Fidel Castro, de una manera natural, como parte de su propio ser.
Él no habla con la gente dándole cursos, sino que inmediatamente se pone a hacerle preguntas sobre la gente, cómo vive, qué gana, qué actividad tiene, cómo está su casa, qué equipo tiene, etc. Y va aprendiendo, va acumulando cosas. De tal manera que Fidel es multifacético y habla con una gran propiedad de las ruinas de Nazca, me contaba Marcela, en una plática con Marcela, con más sabiduría de lo que hablan los propios peruanos sobre las ruinas de Nazca. Habla sobre los tiburones de agua dulce del lago de Nicaragua, cosa que seguramente yo no sé si ustedes lo saben. En fin, en el lago de Nicaragua hay tiburones de agua dulce. Fidel se interesó en ese tema. Como cuando me preguntaba cuánto costaba la leche en Italia, y yo que ya estaba divorciado y mi hija vivía con su mamá, no sabía cuánto costaba la leche. Yo cada día tengo que pensar a todos los niños de este país, me importa mucho saber cuánto cuesta la leche. Mi padre y mi madre han venido a Cuba por ocasión de la entrevista. Entonces estaban aquí en una casa de protocolo. Y una noche hemos trabajado hasta las 2 de la noche y Fidel fue a llevarme a la casa. Llegamos en la casa, despertamos a mi padre, que han venido para la cocina, porque Fidel fue a la cocina a tomar agua, en traje de dormir, y quedamos ahí hasta las 7 de la mañana con Fidel contando anécdotas de su tiempo de exilio en México, la preparación del embarque de grama. Mi madre es especialista en cocina, entonces ellos hablaban de receitas, de cómo improvisar en la cocina y otras cosas interesantes. Porque Fidel es una mezcla entre maestro y alumno, una conjugación dialéctica, diría yo, de discípulo y catedrático. Te enseña y aprende. Lo ves con claridad cuando te hace 200.000 preguntas sobre cualquier cosa y todas tiene una memoria prodigiosa. Después, la cultura. Fidel es profundo conocedor de catequese y teología. Esto está claro en el libro. De toda la historia de la iglesia, de cómo funciona la estructura de la iglesia, y hace una análisis muy seria y muy respeitosa de los conflictos que hubo entre la revolución y la Iglesia Católica en Cuba. Ha sido la primera vez en el mundo que un dirigente comunista en el poder ha hablado positivamente de la religión. Fidel era la religión y fue sensacional porque era inesperado y sorprendente que Fidel hablara tan profundamente de religión y Petto fue muy fuerte, muy capaz. Porque yo hice una pregunta a él, ¿por qué el partido y el Estado cubano son confesionales? Él se espantó, ¿cómo confesionales? ¿Son ateos? Yo digo, mira, comandante, afirmar ou negar a existência de Deus é confessionalidade. E a modernidade propõe que o Estado e o partido sejam laicos. Não importa a fé que têm os cidadãos, se têm ou não têm fé ou distintas maneiras de fé. Importa que eles representam o conjunto dos cidadãos. Ele me disse, eu nunca havia pensado por esta ótica. E depois houve o cambio do estatuto do partido e de la Constitución del país. La Iglesia Católica le debe a Petto gratitud por este acercamiento que él fue capaz de hacer entre la Revolución y la Iglesia Católica, que era en este momento absolutamente desafinada. La Iglesia protestante había hecho mucho más. En muchos países de América Latina la religión y la Iglesia tienen fuerte arraigo popular. Las clases reaccionarias han tratado de usar la religión contra la revolución, pero los tiempos cambian y ya cada vez se le hace más difícil al imperialismo, a la oligarquía y a la reacción utilizar la Iglesia contra la revolución.
Y hay algunos dirigentes religiosos en Nicaragua que nos dijeron que por qué alianza estratégica, por qué no hablar de unidad entre marxistas, leninistas y cristianos. Outro fator positivo foi a visita do Papa Juan Pablo II, com todas as pressões que sabemos hoje que tuvo a Casa Blanca, no Império, para que o Papa não venisse a Cuba, e muito menos venisse com uma atitude positiva, como ha sido. Ele vino a Cuba e isso ha sido uma legitimação da Revolução Cubana em los ojos da Igreja Católica. Fidel passou 10 fundamentais anos de sua vida, de vida de cada um de nós outros, de 8 a 18 anos, como interno em escolas religiosas. Ou seja, significa que ha ido a missa todos os dias, tomado a comunhão todos os dias, e incluso ele me ha regalado uma tarjeta de sua frequência de sócio de la Cruzada Eucarística. Enfim, então eu sabia que a formação religiosa não havia sido uma coisa ocasional em sua vida, havia sido uma coisa de raiz. E ele me disse em um livro que quando eu lhe pergunto, e você se considera crente? Ele me disse, lamentavelmente, interessante que a resposta não é eu sou ateu, não, lamentavelmente os jesuítas não me ha incutido uma verdadeira fé cristiana. Hay que ver, por ejemplo, lo que él escribe de su mano, que eso no lo grabamos, sobre su madre. Claro. Es un texto extremadamente bello que no existe en ninguno de los libros presentes ni en ninguna de las biografías. Así que de repente él, que ha sido siempre muy púdico cuando habla de su mamá, él habla frecuentemente de su papá, porque en definitiva yo creo que el padre es como una, digamos, institución, pero la madre es una relación mucho más personal, más íntima, y yo creo que él ha conservado esto como algo que le pertenece a su intimidad, en definitiva, que no forma parte de lo público. Trajo al mundo 7 hijos, nacidos todos en aquella casa, asistidos siempre por una comadrona. Nadie se esforzó tanto para que sus hijos estudiaran. Quería para ellos lo que ella no tuvo. Sin ella, yo que sentí siempre el placer del estudio, sería hoy un analfabeto funcional. Supo soportar con entereza y sin vacilación los sufrimientos que algunos de nosotros involuntariamente le ocasionamos. Aceptó sin amargura la reforma agraria y el reparto de aquellas tierras a las que sin duda amó. Encontró consuelo en su dolor de madre y aceptó también con amor de madre la revolución por la que tanto sufrió, sin haber tenido, por su origen de humilde campesina pobre, la más mínima posibilidad de conocer las causas profundas que en Cuba y en el mundo originaron los acontecimientos que de tan cerca le tocó vivir. Después de la entrevista, me procurou uma mulher de cine cubano, Rebeca Chávez, que é documentarista, hace documentales. E Rebeca me propuso reproduzir as condições da entrevista. E que ia chamar um ator, que ia representar ao comandante, não sei que coisa. Eu digo, como? O comandante está vivo, o comandante está em La Habana, eu estou em La Habana, você está em La Habana, e por que não invitamos o comandante para esta filmação? E fui falar com o comandante. Comandante, Rebeca Chávez quer fazer uma película, um documental sobre as condições da entrevista. Ele me disse, nenhum problema. Chegamos aí ao Palácio da Revolução, todo muito preparado, em uma sala. Havia uma certa reprodução da oficina do comandante em esta sala, e o comandante, na hora, ligou. Bem, que deva ser, Rebeca, né, como diretora, disse, você tem que sentar aí, Beto aqui, não sei que coisa, e fizemos a encenação da entrevista. 5 minutos depois, Fidel se levantou e disse, mentira.
esto aquí es una falsidad. La entrevista ha sido en mi oficina, en otro clima, tenemos que pasar ahora todo para mi oficina. Y ahí reproducimos, sí, la entrevista que resultó en esta película que se llama Esta Invencible Esperanza. El libro Fidel y la religión es un diálogo entre dos hombres que tienen mucha esperanza. Yo pienso que la madre de este libro es la revolución sandinista. Fue la primera vez que los cristianos, comunistas y el pueblo en general se han unido en una lucha de liberación. Entonces, esta unidad en la práctica que se ha dado en Nicaragua, que posibilita esta reflexión del comandante Fidel Castro desde la propia experiencia histórica de América Latina. Incluso porque Fidel tuvo la suerte de reunir en su vida una formación cristiana y una opción revolucionaria de carácter marxista-leninista. Mas pienso también que hay algunas ideas centrales que me gustan personalmente, como por ejemplo cuando él habla que não vê nenhuma incompatibilidade que um cristiano seja marxista sem deixar de ser cristiano. Fidel nos trataba a nosotros con un cariño, nos trata, y una confianza que nos trataba y nos trata muy grande. Pues. Fidel de una fraternidad, vos lo debes de saber, y yo también, poco común. Es decir, pocos seres humanos son tan cariñosos, tan afectuosos por los otros seres humanos como lo es Fidel Castro. Los afortunados entrevistadores de Fidel tienen su propia historia. Tomás Borges es escritor, poeta y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que derrocó a la dictadura de Somoza en Nicaragua. Yo, a partir de que conozco bien a Fidel, procuré no mentir nunca. Y quizás ese es el mejor regalo que me pudo haber hecho Fidel. No mentir y ser leal. Que la virtud de la lealtad es la virtud que define a los seres humanos como tales. Gianni Minà es el periodista italiano que más conoce de América Latina. Trabajó durante más de 40 años en la Radio y Televisión Nacional de Italia. Es autor de muchos libros y documentales sobre la realidad de nuestro continente. Pasaron 20 años y también yo era otro periodista. La experiencia de 20 años pesa mucho. Seguramente un protagonista del siglo que se acabó, un jefe de Estado seguramente intelectual, no es normal. Él resistió porque seguramente tiene una fe en lo que ha hecho que muy pocas veces se encuentra en política, un hombre con una fe tan fuerte. 10 presidentes norteamericanos pasaron, 20 jefes de la CIA, 50 años del empiezo de la revolución, 17 años de cuando fracasó el comunismo del este europeo. Significa desmentir todas las previsiones, todas las análisis que se hicieron en estos años. Ignacio Ramonet es doctor en semiología e historia de la cultura, consultor de la ONU y profesor en la Sorbona. Es director de la publicación mensual Le Monde Diplomatique. Yo he dicho que para mí Fidel es el creador político, en el sentido que le damos a la palabra creador cuando hablamos de un artista, pero él lo hace en política, con la responsabilidad que eso conlleva. El sacerdote dominico Fray Beto sufrió torturas a los 20 años y pasó 4 años en prisión por su apoyo a los perseguidos políticos. Formó parte del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, la cual consideró como una actividad pastoral. Mira, yo escribí hasta ahora 53 libros.
Yo creo que Fidel a Religión es el más importante libro que ha hecho. Y efectivamente el libro tuvo una repercusión muy fuerte en la izquierda latinoamericana, esto por testigo de compañeros de El Salvador, de Nicaragua, de Colombia, ¿sabe? Ha sido la primera vez que ellos se han dado cuenta de que es posible ser cristiano y luchar por la liberación, ¿no? Sin incompatibilidad entre las dos ópticas, porque el pueblo de América Latina es un pueblo de raíz religiosa. Cada uno de estos ilustres periodistas guarda con esmero el tesoro de haber conocido a Fidel Castro, uno de los hombres más notables en la historia de la humanidad. Un logro importante de mi vida. Son ya 30 años que no a ustedes. Con mucho placer. Bueno, yo me siento profundamente orgulloso de haber entrevistado alguna vez a Fidel Castro, pero también me siento extremadamente orgulloso de estar con estos dos hombres que también lo entrevistaron y que tienen ambos su propia luz. Todos los intelectuales que hicieron este análisis anticubano tendría que decir: nos equivocamos, no comprendimos nada de la revolución cubana. Esto es, independientemente de cualquier idea política, lo que hay que reconocer.